Vamos a ver. Muchas gracias, es un placer estar aquí siempre con ustedes, hablando de temas importantes y también apoyando a esos emprendedores, a esas personas que tengan una idea de negocio, de cómo exportar su producto, su marca en mercados internacionales. Y voy a hablar en el día de hoy más bien sobre esas recomendaciones que se deben de tomar en cuenta a la hora de poder realizar un contrato internacional de compra-venta. En este sentido, quiero resaltar la importancia, ¿por qué llevar mi marca a mercados internacionales? Y en este sentido, quiero hablar de lo que es lo principal. Y aquí estamos hablando de un crecimiento, de una potencialización de mi producto, de mi marca, de mi bien y servicio. En donde inmediatamente al yo exportar, yo estoy asumiendo un liderazgo, una reputación, porque estoy llegando a nuevos consumidores internacionales con otras tendencias. Voy a tener también una reputación en entidades financieras, porque cuando uno exporta, uno también tiene que hacer trámites con entidades financieras, porque ya voy a tener que tener un establecimiento en ese país en algunos casos. De igual manera, estoy hablando sobre elevar la calidad del producto que yo ofrezco, porque cuando yo quiero exportar a Estados Unidos, yo tengo que cumplir con las exigencias que me da ese mercado, pero también con las exigencias de ese consumidor. Y no solamente aquí hablo de esas reglas que establecen los gobiernos, sino los propios consumidores. Por ejemplo, que ese producto agrícola sea fair trade, que ese producto agrícola sea orgánico, es decir, es el propio consumidor también que llama a que nosotros mismos, productores, tengamos regulaciones en vigencia y puesta en práctica. Pero también hablamos de la capacidad ociosa. Cuando uno vende en el mercado interno, uno produce, a ver si se vende. Cuando uno exporta, uno tiene que organizarse. ¿Por qué? Porque los costos son mayores, el control de calidad es mayor, los recursos humanos que se invierten para que ese producto pueda llegar con calidad a ese mercado internacional hace que nos organicemos mejor en nuestra empresa. Y hablando de todo esto y de la importancia, ¿cómo yo exporto en la República Dominicana? ¿Cuáles son los pasos que yo debo de emprender para poder lograr ese objetivo? Si usted es una persona física, usted puede exportar, usted no necesita tener una empresa, usted puede hacerlo mediante exportaciones ocasionales, con un límite que te establece la Dirección General de Aduanas. Ahora bien, si usted quiere convertirse en un exportador frecuente, usted tiene que constituirse legalmente, tener su nombre debidamente registrado en la ONAPI, tener su marca también registrada y demás, porque hay navieras que no van a contratar el servicio de transporte marítimo si usted no es una empresa jurídica y se han dado los controles debidos por parte de esa empresa que tiene certificaciones internacionales y que debe de cumplir para transportar esa mercancía. De igual manera, si es un producto agrícola, hay permisos que se deben de cumplir en República Dominicana. Por ejemplo, por parte del Ministerio de Agricultura, certificaciones fitosanitarias, vistos buenos también de otro departamento de específicamente el de inocuidad agroalimentaria. Y si quiere ir, por ejemplo, al mercado de Estados Unidos, no solamente cumplir con lo que establece el mercado de origen, sino también el mercado de destino, como por ejemplo la aprobación de la finca por parte de la FDA. Pero si yo no quiero exportar a Estados Unidos, yo quiero exportar a Guatemala, cigarros a manos, yo también tengo que ver qué me pide ese mercado, no solamente al exportador, sino al importador. Y productos regulados como los cigarros, los alcoholes, requieren que ese importador tenga una licencia de importación. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, pero eso no me toca a mí, pero ¿de qué te vale tú hacer una exportación cuando la aduana del país de destino te lo va a parar porque el importador no tiene la licencia? Entonces, esas son de las cosas que se deben de tomar en cuenta a la hora de uno poder hacer negocios. De igual manera, otro tema muy importante es tener un agente aduanal. ¿Por qué? Porque los trámites aduaneros en República Dominicana, usted lo debe de hacer mediante esa vía, la persona que está avalada por la entidad aduanera dominicana para poder llenar la declaración única aduanera y, más importante aún, el certificado de origen.
Y esto es muy importante porque República Dominicana tiene una diversidad de acuerdos comerciales, pero si usted no establece el tratamiento preferencial, ese producto no va a entrar a ese destino internacional con un tratamiento preferencial o en libre comercio. Y eso hace que su producto sea menos competitivo en ese mercado. Pero otra cosa que es muy importante y que independientemente usted sea abogado o no, usted debe de conocer son las modalidades de compraventa internacional. Si yo le vendo a una persona o un cliente que está en el Caribe, ¿cómo yo le estoy vendiendo? Si yo le estoy vendiendo bajo la modalidad del Incoterm Ex-Works. ¿De qué? Incoterm. Explícalo. Y ahí lo voy a explicar con mayor detalle. Y voy a hablar un poquito de esas modalidades de compraventa internacional más utilizadas en los contratos internacionales de exportación e importación. Por ejemplo, yo tengo mis cigarros hechos a mano, y pongo muchos ejemplos porque yo soy exportadora de cigarros, al Caribe, y yo hago la venta ex-works. Eso significa que mi responsabilidad solamente va a estar a la hora de la entrega de ese producto en el almacén. Luego que se recoge ese producto en el almacén, ya toda la responsabilidad, todo el riesgo, entiéndase, los gastos de exportación, de importación, contratación de naviera, corren a cargo del comprador. Si yo contraté bajo esa modalidad, si yo lo hago bajo la FOB, Free on Board, aquí la responsabilidad de los gastos de exportación, de importación, de la contratación de naviera viene por parte también del vendedor. El comprador no tiene que hacer nada y el riesgo se transfiere cuando la carga está a bordo. Si lo hago bajo otra modalidad que es muy común, pero que sale un poco más costosa para el comprador, CIF, es que costo y flete. Exactamente, costo, flete y seguro. Ajá. Aquí el vendedor tiene que hacerse cargo de todo el proceso hasta que llega al puerto de destino. Entonces, esto es muy importante porque dependiendo de esto, tú puedes saber las ganancias que tú vas a tener del producto que tú estás exportando. Muchas veces, cuando una persona está empezando y no tiene la capacidad, uno le dice al comprador que le va a hacer la exportación ex-works, de manera que él se la arregle, aunque uno le pueda dar un apoyo, pero que todos los costos de logística y de exportación sean cubiertos por el comprador. De igual manera, otro de los temas que hay que tener en cuenta es que si ya sabemos cuáles son esos requerimientos, esas condiciones de permisología que hay que tener en cuenta en República Dominicana, muchas veces decimos, ok, tengo todo, pero ¿cómo consigo los clientes? Y esa es la gran disyuntiva que hay. Muchas veces no sabemos cómo acceder a ellos, cómo llegar a ellos. Y una de las recomendaciones que yo doy es la participación en ferias comerciales. Ese es el espacio idóneo y vital para uno poder hacer ese networking, ese contacto con potenciales compradores y también con los diferentes canales de distribución, de manera que se puedan lograr negocios. Tenemos que el Estado, a través de ProDominicana, ofrece el espacio de su stand para exportadores que puedan participar y así evita que se tenga que incurrir en gastos de stand y demás. Pero si usted no tiene dinero, por ejemplo, no tengo capital para montarme en un avión, para transportar la mercancía, también hay plataformas digitales que enlazan proveedores, suplidores con potenciales compradores. Por ejemplo, Connect Americas, una plataforma muy buena. Connect Americas. Ok. Es una plataforma muy buena que enlaza y incentiva los negocios en las Américas. También hay diferentes organismos internacionales como la CIECA, que recientemente celebró una rueda de negocios virtual para el sector agroalimentario. Es decir, hay un sinnúmero de espacios en donde uno puede acceder que por la vía virtual, sin trasladarse y reduciendo costos, uno puede ir haciendo los contactos necesarios. De igual manera, usted puede verificar en los diferentes mercados de destino las bases de datos de cuáles son esos canales, hacer los contactos mediante correo electrónico, reuniones virtuales, envío de muestras comerciales es importantísimo, de manera que usted pueda
pueda iniciar ese proceso de exportación, al igual de hacer debidamente su inteligencia de mercados en el mercado de destino que se quiera dirigir. Y finalmente, tengo que decir la importancia de la presencia en las redes sociales y en la internet. Cuando usted habla con un cliente internacional, el cliente muchas veces no conoce de República Dominicana o lo tiene por referencia, no conoce su negocio, y más si usted está iniciando con este proceso de exportación. Entonces, aquí sugiero un buen portal web, una buena presencia en las redes sociales, porque cuando usted habla con un cliente, lo primero que él va a hacer hablando con usted es buscarlo. Entonces, esos son mecanismos de que independientemente usted nunca haya exportado, usted pueda demostrar credibilidad, liderazgo y buena reputación, de manera que usted pueda lograr ese negocio y pueda promocionar de buena forma su oferta exportable. ABC para